A propósito de novedades, claro, uno se arma de una cantidad de temas. Hoy tenemos tema central para analizar con la presencia del gerente de la Asociación Rural de Florida, Horacio Telechea. Con Horacio Telechea hablamos cuando estaba la época de un aniversario de la Asociación Rural, el otro año. Entonces es importante hacer una actualización, porque además van pasando una cantidad de cosas en medio. No es que queda todo tan quietito. Esto es como cuando en el caso de los ganaderos compran un ternero. Para que llegue a ser novillo hay que esperar un tiempito, hay que engordarlo, hay que darle comer, ¿no? Y esto es lo mismo. Van pasando cosas entre medio y es importante poder actualizar. Fundamentalmente, para lo que siempre decimos, todos talanteamos un poco. Recién lo hablamos fuera de micrófono y de cámaras con Horacio. Pero hay que dejarse de talantear, hay que empezar a hablar en serio de cada uno de los temas con datos objetivos. Y hablando de datos objetivos, es muy interesante la investigación periodística llevada adelante por el equipo de TV Más Noticias, encabezado por Alexis Trucido, que ha realizado en las últimas horas una investigación completa sobre qué es lo que sucede con el monte nativo en Florida. Este es un tema que lógicamente tiene que ver con una cantidad de aspectos que lo involucran. Es la imagen del día la que ha sucedido. Todavía no, vamos a mostrarla en instantes nada más. ¿Por qué todavía no la imagen? Porque vamos a explicar el contexto de la imagen para que se vea y que se entienda. Porque es de los temas que a veces, cuando se largan, la primera reacción de cualquiera de nosotros es tomar partido para un lado o para el otro. Y no se trata de estar a favor o en contra de unos o estar a favor o en contra de otros. Se trata de analizar el tema. Ahora sí, la imagen, porque esta imagen es la que ha impactado más, es el propio intendente Carlos Enciso, que viene con un atadito de leña, y está Carballo, que Carballo vende leña desde hace muchos años. Él es uno de los tantos que vive de eso, que trabajan con eso. Y lógicamente esta imagen impactó, ¿por qué? Porque justo la intendencia es la que tiene que controlar, pero acá hay que tener en cuenta voy a hablar desde nuestro punto de vista, mi punto de vista, algunos aspectos sustanciales para analizar la generalidad de lo que ha sucedido. El aspecto cultural, el aspecto social y el aspecto legal. ¿Por qué decimos todo esto? Porque el aspecto cultural nos dice que el asado lo hacemos con leña de monte. ¿O no? ¿Quién no ha comprado? Que me llame alguien que no haya comprado leña de monte para hacer un asado. O la parrilla. La parrilla se usa leña de monte, no hay chance. Somos uruguayos y eso lo tenemos culturalmente aceptado y asumido. Para ser breves, desde el punto de vista social, ¿qué es lo que sucede? Hay un sector de la población, en este caso, no importa si son muchos, si son pocos, hay un grupo de floridenses, en este caso concreto, que viven de la leña, viven del carro, viven del caballo, viven de la arena. Es decir, allí se manejan, ese es su modo de vida. Y eso culturalmente también estaba aceptado. Así como estaba aceptado que el asado se hace con leña de monte, está aceptado que existan los carreros que nos venden y nosotros compramos leña, compramos arena. Es así. Nos manejamos así. Y después hay un aspecto legal. Es un aspecto legal a nivel nacional y a nivel departamental. Y son normas que se deben de respetar y de cumplir. Ahora, claro, la gran pregunta es, ¿cómo hacemos para unir todo esto? ¿Cómo hacemos? Porque la ley lo que nos dice es que no podemos comer el asado hecho con leña de monte. Si somos tan responsables de los que compramos como los que venden. Pero a su vez hay un tema social. ¿Qué hacen los carreros que viven de la venta de la leña y es su modo de vida, es lo que saben hacer? Lo han hecho toda la vida, algunos se criaron en eso. Bueno, hay que cambiar, sí, bárbaro, pero ¿cómo se cambia eso? ¿De un día para el otro? Ha pasado, hay controles, a veces la policía hace controles de oportunidad, agarran un carro, 2, 3 carros de leña de algún lugar que fueron en forma no autorizada, ingresaron a algún predio. Pero no es lo normal. En el informe que realiza Alexis Trucido, muestra incluso que la leña de monte se promociona su venta a través de la red social Facebook. Entonces, no podemos ser tan hipócritas, no podemos ser tan legalistas
y no podemos desconocer la realidad. Entonces, tenemos que acatar la ley, pero para acatar la ley hay que cumplir determinado proceso. ¿Que se ha dado tiempo? Más que suficiente. Año 87, nos confirmaba Alexis antes de salir al aire, existe la ley que prohíbe la tala del monte indígena, que hay que protegerla. De eso vamos a estar hablando en el próximo programa. Y ustedes van a tener en estas horas un completo informe de TV Más Noticias sobre este tema. Completo informe. Más allá de los aspectos coyunturales o circunstanciales que se dieron y la lectura que se puede realizar de esa imagen donde el propio intendente venía con un atadito de leña, que no sé si es ligustro o leña de alguna de las especies que sí están prohibidas. Horacio, buenas noches, bienvenido. Gracias por estar. Buenas noches, es un placer, Alberto, estar por acá. Bien, ¿cómo se vive? Porque el sector agropecuario, quien tiene un campo y lo tiene con un río, un arroyo, hay monte indígena generalmente. ¿Cómo se ha trabajado este tema? ¿Cómo se vive este tema? No, yo creo que el productor rural es muy consciente del cuidado de la naturaleza, es un modo de vida que tiene, y todo aquello que tiende a proteger lo natural, lo hace. Digo, lógicamente, hay limpiezas de monte para que puedan entrar los ganados, hay leña que se puede cortar para subsistir parte del invierno, pero con cuidado, yendo a los rebrotes, cuidando la fauna. Claro que... O sea que yo creo que el productor es bastante consciente en eso, no hay problema. Se ha empezado con una experiencia ahora en la zona de Paso Severino, que es la reforestación. Que un poco de eso puede ser ir de la mano con todo lo nuevo que habría que hacer en otras zonas. ¿Cómo está el sector agropecuario al día de hoy? Estamos justo cerrando el primer semestre del año. Sí, y el año agrícola, o sea, el ejercicio agrícola cierra el 30 de junio. Bueno, el sector agropecuario viene recuperándose luego de que en el año 2015 empezó una caída después del boom que había tenido la parte agrícola, la parte lechera. Empezó un declive por allá por enero del 2015 que se pronunció bastante el año pasado, ¿tá? Ahora hay indicios de mejora en los precios internacionales, en los granos, en los lácteos, en la carne. Hoy por hoy los mercados están movidos, como se dice en nuestra jerga, pero lógicamente eso tenía que haber venido acompañado de alguna otra política de Estado, podríamos llamarle, donde el productor durante estos 2 o 3 años ha perdido mucho dinero que lo ha dejado sin la capacidad de reinversión para estar preparado para lo que se viene. Ahí está. ¿Cómo se explica esto? Porque yo siempre insisto, cuando tengo estas posibilidades, el que no está en el tema, escucha las noticias y dice, se exportó, por ejemplo, un 20% más que el año pasado. En junio hubo un nivel de exportaciones que fue creo de un 21% superior a igual periodo del año anterior. Pero claro, el ciudadano común, y después de repente escucha y dice, no, se ha perdido, no hay posibilidades o no hay capacidad de poder reinvertir. Exacto. Es decir, ¿cómo es bien? ¿Por qué se dan estas situaciones? Yo creo que al sector agropecuario es un sector de tomador de precios. Los commodities están todos en dólar y el precio del dólar está incidiendo directamente en el comportamiento de las empresas rurales. Fíjate que nosotros le explicábamos en mayo pasado al ministro Astori y al contador Ferreri, en la oportunidad que tuvimos de tener una entrevista con ellos en el Consejo de Ministros, de lo que nos había pasado en la rural, para ser bien gráfico, en una actividad que habíamos llevado en marzo del 2016 y la habíamos replicado en marzo del 2017. En una exposición de Lanares, que con motivo de los 100 años la habíamos realizado el año pasado y este año la volvimos a repetir. En marzo del año pasado, esos Lanares se vendieron a un promedio de $92. Y este año se vendieron a un promedio de $62, $30 menos. Pero lo más grave de todo, que el dólar en marzo del año pasado estaba a 32 pesos y este año estaba a 28. Ahí ya hay una diferencia. Hay una diferencia importantísima. ¿Y por qué pasa eso en el sector agropecuario?
por lo que te decía, digo, eso, el sector agropecuario es tomador. Porque en el mundo se paga menos. No, O en los Uruguay precios son lo mismo. Lo que pasa es que internamente tenía ese desfasaje de la cotización del dólar. Claro, que el gobierno tomó una medida, acertada o no, de regular el tipo de cambio mediante las letras de regulación monetaria, digo, para controlar la inflación, que también creemos que está bien, pero eso va en detrimento de lo que es la producción agropecuaria. Eso, como para aclararlo, es lo que se define como el atraso cambiario. El atraso cambiario. Porque a veces se habla muchas veces del atraso cambiario. El que no está cambiando moneda no lo ve. Digo, por el mismo producto recibís menos dólares, cuando lo vas a vender tenés menos peso. Entonces, eso te complica, porque al mismo tiempo te suben los costos, energía, combustible, salario, y bueno, todos los costos directos en una empresa, y recibís menos dólares y más barato. Entonces, eso complica después en la reinversión. ¿Y cuáles serían las medidas necesarias como para poder amortiguar, mitigar o superar esas situaciones de desfasajes que se dan? Y bueno, yo creo que es muy bravo, para el gobierno, porque también tiene compromisos que cumplir, compromisos electorales que tuvieron de su programa de gobierno, y de repente tomar alguna medida puede tocar algún otro sector también sensible, y bueno, y ellos manejarán cuál es el menos mal, y quizás ven el menos mal en esta forma de controlar la inflación. Digo, quizás por ahí siempre se escucha que hay muchos empleos públicos, que hay que bajar los costos, pero bueno, una cosa trae aparejada a la otra. El otro día yo veía a Nicolás Lucich, en Canal 10, que explicaba, cuando justamente salió el número de funcionarios públicos, explicaba que el aumento estaba dado por más policías, maestros, entonces si se le exigía estaba bien, pero lógicamente aumenta el peso del costo del Estado. Del costo del Estado. Exactamente. Si queremos y eso la recaudación del Estado no alcanza para cubrir las necesidades que tiene. Actualmente, hablando de costos, o recientemente, se habló de la rebaja en el precio del gasoil. ¿Qué tanto puede impactar esa rebaja en el corto o mediano plazo? No en lo inmediato. En lo inmediato siempre es bueno cuando se habla de rebaja. Creo que no es suficiente. Para lo que tiene que reinvertir el productor, para hacer una hectárea de laboreo, estamos hablando que de repente un tractor te consume 8 o 10 litros de gasoil. Estamos hablando de 30 pesos. Yo creo que no, en lo inmediato, como tú decís, no significa. Ahora, si esa baja se sigue pronunciando y viene acompañada de otras bajas, baja la energía eléctrica, baja alguna otra cosa. Hubo un anuncio de medidas de rebaja del costo de la energía eléctrica. En principio era para los lecheros, sí. No sé qué ha pasado en la extensión. ¿Se ha hablado para que sea extensivo a todo el sector productivo? Tendría que ser. Ajá. Tendría que ser, no es así. Se dio, pero para determinados productores pequeños, la rebaja de la electricidad por los meses de invierno, pero no es suficiente. El sector lechero, sobre todo, es un sector que demanda muchísimo, igual que el agrícola, tiene mucho movimiento, mucho gasto de combustible, mucho gasto de energía, y es un sector muy sensible, ¿no? Muy sensible. Es decir, que el combustible, si se mantiene y viene acompañado de otras rebajas, claro, ahí sí se notaría. Sí, y habría que trasladarle también a la energía eléctrica. Uruguay está exportando energía eléctrica. Si bien es cierto que por problema de que UTE ha hecho una inversión muy grande en los molinos, casi 700 millones de dólares tengo entendido que ha invertido en esos parques eólicos, que hay que pagarlo, pero la población no se está beneficiando de repente de esa energía que se está vendiendo, ¿no? Uh-huh. Y el tema de la capacidad desde el punto de vista económica de los productores. Mucho se dice que se ha endeudado mucho el sector agropecuario y que se está en una situación casi al borde de decir, bueno, que puede llegar a no poder cumplir y a honrar las deudas, es decir, a poder pagar lo que debe. Como te decía, Uruguay tuvo un crecimiento muy importante hasta el 2015. Ese crecimiento vino acompañado del uso de tecnología, el aumento de producción. Y cuando se llega a una etapa
de que entras a producir, digo, no podés volver atrás. Y eso te lleva a que tenés que invertir. Y por lo que te decía, como no sobra para invertir, muchos productores han tomado el camino del endeudamiento para poder seguir manteniendo ese estatus de producción. Digo, con una mercadería que bajó, con un dólar que no ayuda, y eso lógicamente complica la situación financiera. Ajá. ¿Y el uso de tecnología ha llevado a tener menos mano de obra o a tener otro tipo de mano de obra con otra calificación? Las dos cosas. En algunos casos más mano de obra y en otros casos menos mano de obra con más tecnología. Pero igual estamos muy lejos. Digo, ¿cómo es eso? A ver, contame un poco. ¿Lejos de qué? Y lejos de los países del primer mundo en lo que es la aplicación de tecnología, sobre todo en los tambos, en la base, teniendo robots trabajando en la parte del de ordeñe o manejando una computadora el cambio de los alambrados eléctricos. En fin, hay mucha tecnología que todavía no ha llegado. ¿Por qué no ha llegado? ¿Por el costo? ¿Porque no estamos preparados? ¿Porque no hay gente? ¿Por qué? ¿Por qué viene? No estamos preparados y todavía yo creo que es un gran desafío que el Uruguay tiene en la educación, preparar para lo que se va a venir más adelante. Ese es un gran tema, porque se habla que, o generalmente se escucha hablar, nosotros transmitimos, la educación está mal. Pero ¿qué es lo que está mal de la educación? O no nos estamos preparando para este mundo, porque lo que se enseña, si uno va a los planes, mira, simplemente ver eso, que tiene un hijo que estudia en educación terciaria, secundaria o en primaria, ve lo que estudian. Claro. No está muy desfasado, pero quizá haya que adecuar el tipo de país, y esa tendría que ser la discusión. Y yo creo que sí, digo, nosotros ya hay algo de esa tecnología, los famosos mosquitos que fumigan, eso se manejan solo, no tienen chofer. Digo, lo programan en el GPS y te hacen el trabajo solo. 10 años atrás eso no existía. No existía. No. En Argentina hoy ya están fabricando el tractor sin tractorista, con el mismo sistema de GPS que tienen los mosquitos. Eso puede demorar muy poco en venir. Y eso está más cerca, porque la influencia que tenemos con Argentina es bastante grande y es cruzar el charco, como se dice. Pero eso allí requiere, sí, de personal capacitado de otra manera. Capaz que no requiere del tractorista o del maquinista el que va arriba del mosquito. Pero sí el que maneja Ese tiene que estar preparado. Ese tiene que estar ¿Y preparado. Actualmente cómo se hace eso? ¿Con la práctica? ¿Se capacita en el exterior? No. ¿Viene alguien a capacitarlo? Hay cursos. Hay las empresas grandes agropecuarias traen gente para preparar y se dan cursos de preparación. Sí. De los costos fijos que hablamos del combustible, la energía, y el otro tema es el tributario, es decir, los impuestos. ¿Cómo fue ese mano a mano con el ministro de Economía? ¿Y qué se puede sacar en limpio con la distancia del tiempo, verdad? Porque a veces sobre lo caliente uno piensa de una manera, después cuando toma distancia de lo que pasó, puede pasar en limpio si valió la pena o no valió la pena el diálogo. El ministro nos escuchó. Nosotros le entregamos un trabajo que lo habíamos adaptado un poco a lo que es la realidad de Florida y que había sido preparado a nivel nacional por la Asociación Rural del Uruguay y que había sido entregado en propias manos al doctor Tabaré Vázquez en una reunión que había tenido el nuevo presidente de la ARU y en el cual nosotros entendíamos que era lo más acertado, que era lo que estaba pasando en el tema impositivo. Digo, hoy por hoy se está hablando por ahí de que se puede venir un reaforo del catastro. Sí, está planteado ahora como una discusión a nivel de la rendición de cuentas. De la rendición de cuentas que no necesita ley porque ese reaforo lo puede hacer el Poder Ejecutivo mediante decreto. Y eso es muy peligroso porque si bien tiene la potestad de hacerlo, pero ya la contribución ha venido subiendo no solo con la inflación, que todos los años se aumentaba incluso un punto por encima de la inflación, sino que en el 2015 le sacaron una alicuota le volvieron a poner una alicuota que le había sacado en el gobierno del doctor Valle cuando pasamos la crisis del 2002,
a la contribución rural y eso determinó que en el 2015 tuviera un aumento de casi el 30%. Digo, o sea que la contribución se fue actualizando a través de la inflación y con esa alícuota se fue. Ahora, si hablamos de un reaforo, digo, se vuelve casi prohibitivo. Quiero aclararte que el reaforo entraría nada más que para la contribución inmobiliaria rural y impuesto primaria. El patrimonio no, porque el patrimonio está por ley y va con los reaforos del 2012. Pero ahí te estoy hablando ya que un solo bien, la tierra, tiene varios impuestos. Sobre la tierra se paga la contribución inmobiliaria rural, se paga el impuesto a primaria, se paga el impuesto al patrimonio, se calcula el impuesto al Banco de Previsión Social, el aporte patronal. O sea que hay varios impuestos sobre un mismo bien. Claro, alguno puede decirse, bueno, pero algún día se va a tener que actualizar el valor, igual que lo que pasa con las propiedades de la urbana, sí, ¿no? Sí, lógico. Cuando no se actualizan los aforos, han habido líos grandes. Yo recuerdo Montevideo cuando actualizaron el aforo, fue una movida más que interesante. El tema que, ¿cómo debería hacerse? El tema que si tú lo actualizás y lo traes a los valores de hoy, digo, y la tasa sigue siendo la misma, se vuelve un impuesto prohibitivo. Porque acá nadie saca un pedacito de pasto del campo y se lo lleva al internet y le dice cóbrese la contribución. Digo, es un tema de rentabilidad. Digo, de ahí salen los impuestos. Digo, entonces es medio perverso el tema, ¿no? ¿Y qué ha pasado? Sí, no, sin lugar a dudas. Es interesante tenerlo porque es un tema bien fresco, claro, está en la discusión actualmente. ¿Eso se dejó ver por parte de Astori cuando se reunió con ustedes? ¿O no, Lo del reaforo no estaba todavía. No estaba todavía. No estaba todavía, sí. Nosotros le hicimos ver este ejemplo que te di de los lanares, de los ovinos, que le llamó mucho la atención, no solo la baja del precio, sino cómo había incidido el precio del dólar de un año al otro. Porque de repente en el diario vivir uno no lo ve, no lo refleja, digo, pero el productor que está todo el día mirando para atrás qué es lo que tiene para vender para poder vivir, ese lo ve. Bien, ya vamos a seguir hablando, Horacio, vamos a hacer una pequeña pausa por aquí en este diálogo.